Su último disco no puede ser. Les estoy hablando de un artista que es mucho más que un cantante. Es el referente de la música colombiana moderna, el hombre que llevó el vallenato hacia el rock y el pop, logrando que el mundo entero bailara al ritmo del acordeón. Carlos Vives es nuestro invitado de hoy en ¿Qué pasó con lo que pasó? Hacía mucho que quería conversar con él y para mí es un verdadero privilegio tenerlo en este programa. No me alcanza el tiempo para resumir su exitosa carrera en esta presentación, pero recordemos que empezó presentando programas infantiles, pasó a ser galán de telenovela y que al interpretar a Rafael Escalona, un legendario cantautor de vallenato en una muy famosa telenovela, ya se convirtió en una estrella. Su pasión por la música le mostró el camino hacia el éxito. De ahí vinieron numerosos discos y decenas de hits. Además, 2 premios Grammy, 19 Latin Grammy, entre muchísimos otros reconocimientos. Artista del año, múltiples premios Billboard, Salón de la Fama, varios premios Lo Nuestro, en fin. 10.000 millones de reproducciones de su música, 20 millones de álbumes vendidos y la lista es interminable. ¿Cómo olvidar sus colaboraciones con otros artistas como Shakira, Marc Anthony, Ricky Martin, Alejandro Sanz, por mencionar solo algunos? Pero su trabajo no termina ahí. Carlos también tiene su propio sello discográfico con el que impulsa a otros artistas jóvenes colombianos. También está detrás de un bar, Cumbia House, en Bogotá, que es un templo de la música y de la gastronomía y donde él mismo suele ser anfitrión. Pero además, Carlos Vives hace más de 10 años que está al frente de una iniciativa social para transformar y mejorar la calidad de vida de los entornos menos privilegiados de su Santa Marta natal. Es un artista sin dudas multifacético, por lo que esta charla será por demás interesante. Este año su gira Tour al Sol lo llevará a Estados Unidos, a Canadá, a Puerto Rico, a Colombia, a Ecuador, a Latinoamérica, donde además de repasar todos sus clásicos, presentará su nuevo álbum, el último disco, así se llama. Y el sencillo del álbum, Te Dedico, ya lo podemos escuchar y ver en video, un video en el que participa además su hijo, Pedro Vives. Así que quédense ahí, no se vayan, porque les aseguro que van a disfrutar y mucho esta conversación. Pero antes, como siempre lo hago, antes de comenzar, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal en YouTube, @PatriciaYaniotVideos. Con un clic a suscribirse, quedamos conectados. Es muy fácil. Y bueno, gracias a todos los que ya hacen parte de esta comunidad de ¿Qué pasó con lo que pasó? Los espero también por Spotify, porque el mismo sábado que se publica el programa, quedará el episodio disponible en Spotify. Comenzamos en ¿Qué pasó con lo que pasó? ¿Qué pasó con lo que pasó? ¿Qué pasó con lo que pasó? Es producido en colaboración con Life Memories, documentales privados de legado familiar y empresarial. ¿Qué pasó con lo que pasó? Bueno, pues qué gusto, qué honor, qué admiración, qué alegría tener a Carlos Vives en el programa. Te doy la bienvenida, Carlos, a la distancia. Es una entrevista que quería hacer desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, se dio, así que gracias por aceptar hablar en ¿Qué pasó con lo que pasó? Bienvenido, de verdad que un gustazo enorme tenerte aquí. No, gracias a ti, Ángela Patricia, así te podemos decir los fans de la universidad, ¿verdad? Claro que sí. El cariño es mutuo y gracias por la oportunidad y siempre me da felicidad verte. Claro que sí, esa admiración y esa felicidad es mutua, porque bueno, Carlos se refiere a los fans de la universidad. Carlos y yo fuimos a la misma universidad, él estudiaba publicidad y yo antes de estudiar periodismo estudié diseño y dibujo arquitectónico. Pero la historia linda es que me trae tantos lindos recuerdos de mis mejores años de juventud porque Carlos cantaba en un bar icónico en Bogotá, Ramón Antigua,
donde los buenos cantantes concursaban y todos nos peleábamos por sentarnos en la mesa de Carlos, porque si ganaba el cantante de esa mesa, todos los demás tomábamos aguardiente gratis. ¿Te acuerdas, no? Qué historia, claro que sí, cómo no, un lugar donde pasaron tantas figuras, donde conocí muchos artistas que después tuve la oportunidad de trabajar con ellos. Era un lugar mágico definitivamente de Leonardo Álvarez, De claro que sí. Leonardo, ¿cómo olvidarlo? Bueno, pues quiero comenzar esta charla hablando de tu último álbum que me tiene un poquito preocupada porque lo has titulado El último disco. Entonces yo me pregunto si esto es una despedida, un final o al contrario, es un nuevo comienzo para una nueva etapa. Sí, no, definitivamente sí es el nuevo comienzo para una nueva etapa, pero tiene mucho que ver, claro, yo una vez hice el álbum, escojo entre los títulos de las canciones el nombre del álbum, por lo general. O a veces sale de una frase que no le gusta de una canción. Pero claro, escribí un vallenato, algo así medio de despecho, que me encanta porque sigue siendo muy el estilo muy de antes, pero con temáticas muy actuales, que eso me parece una mezcla espectacular. Y se llama El Último Disco, entonces me llamó la atención si yo bautizaba el álbum como El Último Disco. Y le encontré muchas razones, terminé encontrándole muchas razones. Em, Entre ellas porque la manera como se ha grabado este álbum, que va a tener un lado A y un lado B, que le apuesta un poco a la nostalgia. Es un álbum muy nostálgico, aunque tiene mucha rumba, mucha alegría, mucha diversidad de nuestra cultura. em, Tiene esa nostalgia de que hoy no se graban los álbumes así. La manera técnica como se ha grabado es la manera como se grababa antes, cuando se hacían las canciones, se ensayaba y luego entraba toda la banda a grabar. Así se hizo. La manera técnica hemos grabado parte de las tecnologías de hoy, pero también con tecnologías de antaño. Y la escogencia de las canciones, las temáticas. Había algo del álbum como que hoy la música está cambiando y no se hace así. Yo no creo que sea el único, además, ¿no? Yo creo que hay muchos artistas en la industria que todavía creemos en la cultura, en la música, en los valores en la música, en muchas cosas. Así que, no, hubo muchas razones, pero es también especial una creativa. Y es, quiero hacer los LPs, los vinilos, quiero hacer cassettes. Quiero hacer, también, hoy las nuevas generaciones se están encontrando con esas formas nuestras y les llama la atención. Entonces también quiero llamar la atención desde de muchas formas creativas con llamarlo así el último disco. O sea que no solamente lo vamos a poder descargar todo el álbum, sino también lo vamos a poner, si tenemos casetera, podemos ponerlo, ok, con los cassettes y los discos. ¡Qué maravilla! Total, y dejarlo rodar, Qué buena porque idea! cuando uno hacía esos discos antes, entonces la primera canción, es decir, casi que uno sabía cuál era la primera canción, cuál era la segunda, cuáles estaban en el lado B, cuáles estaban en Claro, el lado A. claro. Pero también la forma de hablar del amor, la forma de hablarle al amor, la forma de valorar el amor bueno, el amor sano, el amor bonito, valorar muchas cosas que de pronto siente uno que en las nuevas generaciones están bombardeados por mucho antivalor, por mucha contracultura, por mucha antiidentidad. Sabes que escogí el camino de hacer música con identidad, no solamente con identidad, sino creer que mi modernidad podía nacer de nuestras cosas tradicionales, lo que yo llamo el rock de mi pueblo. Es decir, que es un disco que me permitía hacer algo muy bueno y también poner en práctica todo lo aprendido en estos años. Qué hermoso, qué hermoso. Y bueno, ya el sencillo que viene como, ¿no? Empujando todo el álbum, te lo dedico, ¿no? Te dedico, ya me parece que es un éxito total, porque como tú muy bien dices, muestras a un Vives más romántico, un poco con la nostalgia o con la queja de que estas relaciones románticas hoy en día pues no son lo mismo por la tecnología. En el video vemos a tu hijo joven en la playa, obviamente me imagino que es en Santa Marta. Cuéntame de ese, te dedico, es ¿no? El sencillo, pero además si tu hijo tiene la vena musical, si va a seguir tus pasos. Bueno, no sé, Pedro es una gran persona, es un gran ser humano. Y te cuento, él me ha servido, yo he venido preparando en los últimos, ¿qué te puedo decir? En los últimos años, en los últimos 10 años, una película, un documental sobre mi infancia. Y Pedro me ha servido para contarme mi historia de los 6 años a los 12. Es decir, que ha tenido un poquito de experiencia filmando él, haciendo de mí
en esa edad, de 6 a 12 años, contando, yo estoy preparándolo para contar un poquito mi vida en esos años, que también para entender un poquito por qué terminé haciendo la música que hago, ¿no? Entonces, nada, era una gran oportunidad porque te dedico, pensamos enseguida cuando quisimos hacer el video, en tener unos adolescentes, y Pedro está en los 15 años, Paulina también está en esa edad, que son los modelos que salen en el video, y me permitían mostrar un poquito en el video de la canción a lo que ellos están expuestos hoy, a esos mundos, un mundo de valores o un mundo de antivalores, un mundo de contracultura, un mundo de cultura, un mundo de identidad, un mundo de antiidentidad. Es decir, ellos están expuestos a todos. Entonces, nada, era querer mostrar un poquito eso, esas vivencias de esos jóvenes que tienen esas opciones en la vida y que eran perfectos para explicar esta canción de Te Dedico, que empieza uno diciendo, ya no se escribe de amores, ya no se escuchan canciones de esas para enamorar, y que valoraban un poquito el amor bueno, el amor sano, el amor bonito, ¿no? Claro, ese amor platónico, ¿no? Ese amor sexual, ¿no? Ya hablaremos de eso. Pero ya que me traes a esa etapa de infancia que me dices que está representando tu hijo en el video, bueno, hoy en día tu hijo debe tener, no sé, 15 años, en fin. Ya a esa edad ya te veías cantando, ya tocabas guitarra, ya hacías parte del coro del colegio, un poco, cuéntame cuándo se empezó a formar ese artista en esa adolescencia y en esos primeros años de juventud. No, mi papá muy temprano, como a los 6 años, vio que yo tenía una voz particular y él estaba rodeado de sus amigos médicos como él. Eran muy, muy melómanos musicales, eran músicos, cantaban. Entonces, él muy, muy temprano me llevó a ese núcleo de él, de médicos, músicos, y yo desde chiquito empecé a cantar allí. Y después, claro, mi abuela, que tocaba el piano y que era muy, muy católica, me empezó a utilizar en las misas, me daba oportunidades en la misa, llegaban las novenas, había que cantar en las novenas, y Carlos, siempre contaban con Carlos para ser de San José en los, ¿cómo se llamaban? En los en vivos que se hacían en las Navidades Claro, en las novenas, sí, en las y novenas, así. en las novenas y para cantar. Entonces, nada, siempre la música estuvo ahí, siempre mi papá y mi mamá me promovieron que cantaba con mi hermano Guillo. em, y después, nada, cuando en el colegio empezamos a cantar en el colegio, pero cuando llegué a Bogotá, que había esa cultura de festivales de colegio, entonces estaba el coro del colegio, o podías cantar en tríos o en duetos o solista, empecé a participar por mi colegio, a competir en lo que se llamaban las murgas, que eran festivales intercolegiales. Entonces ahí empecé como a soltarme en eso de participar y de cantar, y después a la universidad, en la universidad estuve en la, se llamaba Integración Universitaria. ¿Te acuerdas que uno llegaba y también canté en la orquesta tropical, canté en la orquesta de baladas? eh, Siempre estuvo ahí. Claro, y después el Siempre Ramón Antigua, bueno, y después vino la y después televisión y demás. y donde me daban trabajo y empezaba uno ya a ver que, bueno, aunque tú sabes que traté de estudiar medicina para ser médico como mi papá, pero terminé en la Escuela Nacional de Arte Dramático, de a televisión, y bueno, ya tú sabes un poquito toda esa locura que ha sido. Claro, bueno, y ahora con el tour que empiezas en abril, ¿no? Tour al Sol, también estás conmemorando 30 años de tu primer disco, Carlos, ¿no? De La Tierra del Olvido. Pues es tu, digamos, 30 años de tu carrera como cantante, pero tu carrera empezó mucho antes, por supuesto, actuando y presentando, ¿no? Pero cuando miras para atrás, después de tantos éxitos, porque como decía yo al principio del programa, no me alcanzará el tiempo para hacer un resumen de lo que es Carlos Vives, lo que representa y todos los premios que te has ganado, a qué conclusión llegas? Yo sé que es difícil resumirlo en un concepto, pero es como que le toca a uno pellizcarse, ¿no? Sí, hay mucho para compartir, porque escogimos, claro, al principio, sabes, estaba esa fascinación, esos actores que te gustaban, que después terminé trabajando con ellos, estaban esos artistas que te inspiraban y empecé grabando baladas, mis primeros discos fueron de baladas, pero uno va como encontrando ese camino de ya no solamente buscar lo que la industria te decía que podía ser el camino de la fama, sino que un poquito lo que
a mí me ha servido mucho Bogotá, estudiar nuestra universidad. Es un poquito empezar a buscar el camino de la autenticidad, de ser auténtico. Entonces ya eso fue otro camino. Y ese es el camino que estamos celebrando de los 30 años, cuando empezamos a hacer la música que escogimos hacer. Primero aquellos clásicos de aquellos viejos compositores de una manera novedosa en su momento, pero después la necesidad de hacer canciones nuevas y de que naciera como un nuevo género colombiano, que en algunas partes llamaron tropipop, porque fue la unión del pop y de lo tropical. Hasta antes de nosotros existían esos dos mundos, la tropicalidad y el pop, caminos diferentes. Colombia nació con nosotros, unimos esos mundos, nació el pop unido a lo tropical. Y hoy, pues ahí te puedo decir, hablar de artistas que vinieron después de nosotros maravillosos. Hoy como Camilo, como un Fonseca, como Cabas, o como Fanny, o como muchos artistas que siguieron un poquito, que entendieron que su modernidad también podía nacer de nuestra identidad. Entonces, no, ha sido un camino muy hermoso y muy largo. Y yo digo, claro, cuando yo digo el último disco, claro, ya no vas a grabar más. Yo digo, no, ojalá, no me va a alcanzar el tiempo para el camino que escogimos, porque es un camino que nos termina conectando con el mundo. Es que el camino de la colombianidad es un camino que nos conecta con el mundo. Hoy termina siendo un músico música con puertorriqueños, pero porque hicimos música colombiana. Termina uno haciendo música con artistas españoles porque hicimos música colombiana. Es decir, la colombianidad es de tal diversidad y tal riqueza que nos muestra realmente el tamaño, la foto total de nuestra familia, de aquellos que hablamos español. Entonces, es un camino que era como tan, que nadie auguraba mucho, porque era como tan de una región tan específica que eso no es universal, terminó siendo más universal. Que cualquier otro género, sí, tal cual, tal cual. Además que tuviste muchísima resistencia al principio, porque como tú muy bien lo dices, tú fuiste un pionero que le abrió las puertas y el camino, le dejó el camino pavimentado a muchos artistas, como lo acabas de contar, porque no solamente modernizaste el vallenato, que era un ritmo de folclore y de folclore casi que para la gente adulta, ¿no? Lo modernizaste, pero no solamente lo modernizaste, lo lanzaste a la globalidad, como tú muy bien lo acabas de decir. Te has vuelto un narrador de de nuestra cultura, de nuestros valores, de nuestra identidad, Carlos. Me pregunto si yo te pregunto cómo te describes como artista y también como persona, ¿qué me contestarías? Yo soy un hispanoamericano y eso me conecta con toda Hispanoamérica. Y eso, y eso me muestra que somos una sola familia. Y entonces, claro, y es decir, yo soy colombiano, pero como decía Pombo, yo soy de Colombia entera, de un trozo de ella jamás. Porque cuando ya tú conoces tu país, ya tú quieres ser de todo. Ya tú quieres ser todo eso. Yo soy feliz y orgulloso de la diversidad de mi país, pero esa diversidad de mi país me muestra todo lo que tenemos alrededor. Y me muestra una gran Hispanoamérica, ¿no? Donde ser hispanoamericano es ser hispano con conciencia americana. Compartimos el territorio con culturas ancestrales, prehispánicas, afrodescendientes, sirio-libanesas, judías. Es decir, somos una mezcla de todo, que tú sabes, históricamente ha sido complicado y políticamente debe ser muy complicado, pero culturalmente es de una riqueza increíble, pero increíble y que nos termina conectando con el mundo. Es decir, el músico colombiano tiene muchas opciones para trabajar fuera de Colombia. Un músico colombiano puede salir, puede trabajar en un grupo de mariachis, puede trabajar en un grupo de rock and roll en Inglaterra, puede cantar en un grupo folclórico, puede cantar. Es decir, la colombianidad nos da conexiones con el mundo increíbles. Qué lindo eso que cuentas, ¿no? Que eres un hispanoamericano conectado con nuestra región y con el mundo, porque además tú no solo, y yo te escucho hablar, y tú no solo eres un artista. Carlos, un amigo tuyo, también decía que tú eres un promotor de nuestra cultura, ¿no? Tú la celebras con cada canción, con cada álbum y también con lo que haces paralelamente a tu música, que ya vamos a hablar de eso también, para que nos lleves allí a lo local. Pero bueno, estamos hablando de qué nos conecta y qué nos conecta el fútbol. Yo creo que tú antes de ser médico y de ser cantante y actor querías ser futbolista y ahora se nos llegó el Mundial
y sé que has tenido un protagonismo o vas a tener, por lo menos cantando y escribiendo un tema emblemático de lo que va a ser la cobertura de Telemundo, que es la cadena hispana de Estados Unidos que va a transmitir el Mundial. Pero quiero saber si te vamos a ver en algún lugar así de sorpresa para empezarnos a emocionar. Claro que sí, por supuesto, pero déjame decirte algo, y yo sospecho que tú también tuviste ese sueño de ser futbolista, porque lo tenías en tu casa. Lo tenía en mi casa, exacto. Hay Yo cosas no, pero mi paralelas hermano sí. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Y, y, y sí, claro, me crié en ese ambiente futbolístico. Creo que incluso nuestras familias se conocieron porque estábamos allí en esa misma época. Mi papá que trabajaba en un equipo. Y bueno, no, sí, claro, por supuesto, vamos a estar formando parte de esas fiestas que acompañan en la celebración del Mundial, con la canción que hicimos, por supuesto, con una nueva generación, un artista de una nueva generación de México, que es Xavi, con W, mi amigo W, y por supuesto con Emilia, en esa canción que quisimos que yo quise realmente recrear lo que para nosotros ha sido el Mundial, siempre en tiempo de vacaciones, siempre regresar, verlo en la casa, en la televisión, que es lo que quería también Telemundo, de celebrar ese encuentro de amigos, de familia, de juntarnos a ver los partidos, pero también esta vez con la oportunidad de poder ir a los estadios y formar parte de esos fest, ¿cómo se llaman? Sí, son Sí, los Fest Festivals, sí, sí, sí. alrededor del Mundial. Vamos a estar allí, incluso en uno de los partidos en México de Colombia, vamos a estar con Silvestre y con Chucky Town abriendo el espectáculo. Y en Miami, por supuesto, también vamos a estar, que es una de las sedes importantes. Así que nada, primero como ciudadano, poder celebrar que para uno tiene grandes recuerdos los mundiales. Y eso es la oportunidad de compartirlo con la gente, con la familia. Así que sí, vamos a estar ahí, Patricia. El tema Somos Más, ¿no? Es como se llama el tema, Somos Cada Más. vez somos más. Qué lindo. Un mundial de banderas que juegan en paz cada vez más y más. Que es lo que ha pasado también con la fiebre del mundial en los Estados Unidos, ¿no? Claro, Donde, claro. donde nuestro deporte ha ido Sí, creciendo sí, impresionante. al Ahora crecer hay la una comunidad. fanaticada maravillosa. Uno se siente Y tan ahora vamos a orgulloso. volver a Miami en una de las capitales importantes del fútbol. Qué Así bien, que qué bien. Bueno, pues entonces ya te veremos, te vamos a aplaudir, vamos a gozar y vamos a sufrir, porque en los mundiales se sufre mucho. se sufre y se Y goza. se goza, se sufre y se goza. Bueno, estás cantando este tema con gente más joven, con nuevos artistas y demás. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué deberían saber los artistas jóvenes, ¿no? De los más experimentados, por no decir de los veteranos? ¿Qué deberían saber ahora que están comenzando su carrera y que están empezando a triunfar? ¿Qué le dirías tú? Que ellos son importantes para nosotros. Que ellos son importantes porque son los jóvenes y los jóvenes siempre van a ser importantes para los viejos. Entonces nada, que queremos lo mejor para ellos siempre, que queremos lo mejor para ellos y que si hay cosas que hemos vivido que uno siempre quiere que los hijos no, aunque dicen que nadie aprende de experiencias ajenas, uno siempre quiere ahorrarle ciertas vainas a los pelados. De ciertas embarradas y ciertas cosas que uno no quiere que ellos vivan, pero nada, al final eh, siempre que ellos sientan el apoyo, que ellos sientan de nuestra generación, que hemos construido cosas para que ellos vivan un mejor mundo, ¿no? En la industria de la música tengan una mejor vida en la industria de la música. Nada, uno quiere que ellos sepan lo que uno ha aprendido. Claro, y en esta industria que todo ha cambiado tanto, bueno, todo ha cambiado tanto, Carlos, todo ha cambiado tanto, que uno no se explica cómo la mala música, los malos cantantes y el mal gusto triunfan de una manera que uno no lo puede entender. Entonces, te quiero preguntar, para hablar de algo que, pues, por supuesto, es un tema cotidiano, sobre todo entre la gente joven, la música, el reggaetón, la música urbana, ¿no? Tú le has demostrado al mundo que se puede ser exitoso, se puede triunfar sin hablar de sexo, sin ser ramplón, sin ser vulgar, sin ser grosero, en fin. Y lo que te quiero preguntar es, ¿cómo decirle a estos cantantes del género urbano que se puede triunfar sin lo que creo que tú en el pasado has llamado, sin usar la pornografía musical? ¿Cómo se puede hacer? Porque tú los has demostrado con creces y yo siento que
que sobre todo tú que tienes padres jóvenes, que eres un padre joven, que tienes hijos jóvenes, creo que los cantantes de alguna manera tienen cierta responsabilidad en el mensaje que les llega a su público, aunque algunos dicen nosotros no estamos aquí para educar a nadie, ¿no? Así que quiero saber tu opinión al respecto. ¿Y qué les dirías? ¿Qué les dirías a esos artistas jóvenes, especialmente pues mostrándole lo que ha sido tu legado, lo que ha sido tu carrera? Yo creo que habría que empezar por uno saber qué es la industria y saber que en la industria hay tantas cosas, que caben tantas cosas. Y vamos a encontrar tantas formas. Y vamos a encontrar eso, vamos a encontrar una industria donde la música tenía valores, identidad. Y hay otra donde es contra valores, antivalores. Es decir, que en la industria hay de todo. Y hay generaciones que hemos tenido de alguna manera ciertos parámetros o ciertos artistas o ciertas... ¿cómo se dice? Hemos tenido referencias, hemos tenido poetas, hemos tenido referencias importantísimas de grandes poetas en la música, en muchos géneros. Hay otras generaciones que no lo han tenido. Hay otras generaciones que no fue tan drástica su educación para leer autores, para leer buena literatura. Y entonces hay generaciones que cualquier cosa le dicen, mira, esto es poesía, y yo digo, esto es poesía. Si no tienes referentes, si no has tenido esa educación, es muy difícil. Y entonces, esas cosas más de antivalores, de contraculturas, de contraidentidades, de cosas que van contra los valores que no deben cambiar de moda, que no deben cambiar por la moda. Es decir, hay cosas que no van a cambiar como las modas. Los valores, la humanidad, el respeto a la mujer, a los valores humanos, el respeto al mayor, el respeto hay cosas que no van a cambiar. Pero hay gente que no tiene esas referencias, ni que hacen la música, ni los que a veces la oyen. Entonces, para ellos, esas son las referencias. Entonces, claro, nos asusta mucho escuchar, que los jóvenes escuchen una música que entre otras cosas está construida con cosas muy antiguas. Quiero decir, todos esos sonidos nuevos, muy urbanos, no nacieron de la nada. Son procesos musicales que vienen de culturas de la cumbia, del blues, de cosas muy poderosas en la música y que van a llegar con mucho poder, pero que tienen mensajes muy, muy, muy terribles. Entonces, claro, cuando se subestima el poder educativo de la música, cuando se subestima o por cosas comerciales o lo que sea, pues se expone a los jóvenes a cosas un poquito complicadas que no les van a servir realmente para la vida, ¿no? Porque tarde o temprano se van a chocar con cosas, ¿no? Si no sabemos relacionarnos, si no valoramos el amor y la relación de pareja, si nos parece que eso pues no es importante y que la familia no es importante y todas las cosas que se siembran en ciertos mensajes, pues ahí está. Tenemos a nuestra gente, a nuestros jóvenes expuestos a esos mundos. En el video de Te Dedico, a Ángela Patricia, ahí está un poquito, utilizo a Pedro y a Paulina para contar un poquito eso, para mostrar un poquito los jóvenes están expuestos a esto, a esta forma de amar, a esta forma de amar o a esta forma de amar, ¿no? A esta forma de valorar la relación de pareja o a esta forma de, ¿entiendes? 3, 4, 5, no importa, ¿no? Es decir, eso está ahí y los jóvenes están expuestos a eso. En la industria hay mucha música que procura, no, yo digo el último disco, pero somos muchos los artistas que estamos grabando música con valores, que creemos en la identidad y no solamente, sino que queremos competir con ella. Es decir, que somos tan descarados que queremos competir en el mainstream, ¿me entiendes? Donde solamente a veces acceden cosas donde acceden más cosas que realmente o no tienen identidad o no tratan de educar a nadie, como tú dices, ¿no? Pero esa es la realidad de una industria que es difícil ser crítico. Pero de unos consumidores también, Carlos, porque no es solamente la industria, son los consumidores, ¿no? Si no No, hubiese claro, consumidores... sí, pero hay cosas que sí promueve más la industria. Es decir, la misma industria
te manda... Claro, el algoritmo, claro, ustedes los que hablan con poesía y con ritmo y alegría les toca luchar contra estos algoritmos. Claro. Y por ejemplo, fíjate el camino, ¿no? Nuestra música antes de nosotros o era folclore, entonces, no, es que esa música es folclórica, eso es una cosa que va para otra. No, yo quiero hacer música moderna, con valores, es decir, quiero competir contra incluso aquellos que desprecian de alguna manera muchas de estas cosas. Em, pero fíjate que mucho también tiene que ver en la educación, en la casa, ¿no? Y de lo que te dan, de lo que te muestran, de los valores que ves en tu familia. Pero tenemos mucha gente con las familias muy quebradas, tenemos muchos jóvenes que no han tenido la suerte de ser acompañados en una educación que te dé fundamento, que te dé bases para poder ser una mejor persona hacia adelante, ¿no? Por supuesto, y desechar lo que es bueno y lo que es malo, sobre todo a nivel musical y artístico. Antes de pasar a hablar de esas otras cosas bellísimas que haces tú paralelamente a tu carrera musical, quiero preguntarte si hay algún ritmo que no hayas explorado y en el que te gustaría incursionar. Dios mío, es tan rico nuestra riqueza rítmica, es tan impresionante que en esa búsqueda he hecho cosas y unas me han salido mejor que otras y uno va aprendiendo. Y cuando uno ama todo esto y empieza a conocer este país y hay tantas cosas, es decir, y cosas que te dijeron que formaban parte como del pasado, que ibas a ser joven y querías ser exitoso, pues había que mirar hacia otro lado. Entonces tenemos mucho pero además cuando empezamos a ver, no solamente desde nuestras pequeñas regiones colombianas, como yo empecé con el vallenato, entonces el vallenato, somos aquí, el vallenato solamente esto y esto, ese vallenato empezó a mostrarme el mundo entero. Yo me sumergí en el vallenato y un día aparecí en Luisiana, en el sur de Estados Unidos, con un grupo de Zydeco, tocando Zydeco, porque ellos vieron que, aunque ellos no hablaban español ni yo inglés, vieron que el vallenato mío y el Zydeco de ellos había una conexión, ¿no? Entonces, hay cosas increíbles. En este último disco estoy haciendo una carrilera con Juanes, estoy haciendo una canción a la Ciénaga con Juan Luis, estoy cantando. Sea un poquito de merengue. No, ¡Qué lindo! Vas a encontrar cómo el vallenato y el perico ripiado se terminan juntando, porque al final República Dominicana y el Caribe colombiano somos hermanos, somos los mismos y empezamos a darnos cuenta de que, bueno, al final somos el producto de haber perdido una batalla cultural y geopolítica. Ese es un tema para mí importante en mis últimos tiempos, porque bueno, en 30 años viviendo por España, conociendo mi país, nuestro territorio, uno aprende cositas. Y entonces, no, imagínate, he mezclado tantos ritmos y tantas cosas que, bueno, que hace falta mucho por hacer. Y los que te faltan. ¿Y algún otro cantante con el que te gustaría hacer un dúo, una colaboración? ¿Con quién te gustaría? No, a mí me encantan los que se han dado porque han sido como familiares, como naturales, ¿no? Como que terminé haciendo una canción con Alejandro porque, bueno, nos conocimos en España y porque terminamos reconociéndonos como hermanos y hacemos canciones y lo mismo con Juan Luis. Con Camilo, Con la generación de músicos colombianos que vinieron después de mí, con Shaki o con Juanes, ahora hice una con Fonseca, que también de orgullo de los que cantamos en español. No, vienen tantas canciones que me tienen muy emocionado este álbum nuevo, Ángela Patricia, y lo vamos a escuchar de principio a fin. El último disco. hay muchos artistas mexicanos. Tú sabes esa relación que tenemos con México cultural tan poderosa. Entonces también con muchos artistas allí siempre quiero trabajar y em, con Argentina. Ahora estoy también cantando con artistas venezolanos porque bueno, ya la situación de las cosas que nos han pasado nos hemos dado cuenta que somos los mismos y que bueno, que vamos a hacer canciones juntos porque somos hermanos y somos los mismos. ¡Ay, qué Y emoción! ya no peleamos más por las arepas. Ya sabemos que las nuestras son mejores. Oye, no, son las mismas. Yo tengo las mismas. Voy a Tú sabes perder que un los que montón de cometen... seguidores venezolanos después de ese comentario. No, porque ellos ya nos reconocen como hermanos y nosotros a ellos como Claro, hermanos. los Y ya esa queremos. vaina,
Los Claro, queremos porque mucho. antes, cuando éramos un solo país, incluso formábamos parte del Imperio Español, ya comíamos las mismas arepas. Pero cuando nos dividieron y nos apartaron, entonces nos pusieron a pelear por la arepa. Que eso es lo que ya no podemos caer. Por supuesto, pero somos libertados por el mismo, o sea, nos corre la misma sangre, así que qué lindo que estés colaborando con todos estos artistas. Déjame te hago una pregunta personal, Carlos, y es que, con esta carrera exitosa, ¿qué costo personal ha tenido en tu vida? Tal vez sí, le ha dolido un poquito al papá. Especialmente, sí, especialmente con mis dos primeros hijos. Tal vez porque no conocía tanto, no entendía mucho y no comprendía un poco el tiempo también, ¿no? Un poquito, creo que lo sufrí mucho al principio con mis dos hijos mayores y me di más duro de lo que me castigué de pronto más. Y de pronto a veces culpa uno un poquito el trabajo con cosas que me pasaron después en la casa y cosas. Pero también fue una experiencia que me sirvió para mis dos hijos que llegaron después. Claro, ahí te reivindicaste. Poquito, pero también porque entendí no, que mi inexperiencia como artista primero y después como papá me hicieron pues me hicieron sufrir un poquito más de la cuenta realmente, lo que yo siento. Y de pronto también sí, un poquito esa ausencia. Una veces la culpa mucho a muchas cosas que nos pasaron. Pero eso, como papá tal vez, pero al final nada. Em, el artista es un trabajo como cualquier otro y, y muchas veces le quité tiempo al público para dárselo a mis hijos y muchas veces le quité tiempo a mis hijos para dárselo a mi público. Qué bello. Bueno, pero el tiempo siempre sana todas esas heridas y bueno, sabremos. Pero eso es verdad, si hay algo que le puedo dejar a la gente y decirle a la gente es, hay tiempo, el tiempo alcanza. Claro, el tiempo alcanza. Tendremos muchos años de mucho más artista y por supuesto tus hijos tendrán muchos más años de padre y de buen padre. De un buen abuelo por ahí, un buen Claro, abuelo. buen abuelo. Y déjame te hago una pregunta. Si tuvieses la oportunidad de decirle a ese Carlos Vives joven, antes de casarse, antes de que la fama lo llenara de éxitos, algo que sabes hoy que en ese momento no sabías, ¿qué le dirías? Yo le diría, yo le diría que gracias por esa rebeldía de haber escogido ese camino de la música. ¿Sabes? Por haber sido rebelde, por haber sido... mm, yo ya disfrutaba de la música de todas partes, pero éramos injustos con nuestra música y nuestra identidad y nuestra cultura. Como jóvenes éramos injustos. Entonces me volví rebelde. Quise coger el camino de la música por rebeldía, por hacer respetar lo que somos culturalmente como país. Entonces yo le diría a ese Carlos Vives, gracias por tu rebeldía, porque hoy sé que es importante, más importante que la fama, es ser auténtico. Para sobrevivir con esto, para vivir, para poder vivir de esto, hay que ser auténtico, ¿no? Ya no basta con imitar y con copiar a todos aquellos artistas que nos gustaban, todos muy exitosos y que nos dieron cosas maravillosas. No bastaba ya con eso. Entonces le digo, gracias por haber sido ese rebelde, por haber tenido ese espíritu, ahí sí es verdad, por haber tenido ese espíritu rockero, ese rock de mi pueblo. Por haberte atrevido y a ser diferente y un poco a Y remar amar, a contra... escoger ser nosotros. Y amar esta tierra, y ya no, y decir, mis sueños también pueden estar aquí, el sueño americano también está aquí. Y romper con algo. Empezar, yo sé que es muy difícil porque nuestra historia es difícil, Ángela Patricia. La historia que nos ha pasado como país, nuestra historia desde el principio ha sido difícil. Y eso hizo que, que el colombiano pusiera sus sueños en otra parte siempre. Mirando afuera, claro, claro, porque nos Siempre. Y abrumaba, nos nos pasó, es la agobiaba historia la de los guerra, pueblos claro. hispanoamericanos. Y los pueblos hispanoamericanos nos pasó eso. Siempre nuestros sueños empezaron a estar en otra parte. Y yo, y yo creo que formo parte de gente que quiso empezar a romper un poquito con eso, Y vaya, ¿no? si lo has demostrado, qué lindo, qué lindo. Bueno, ahí ustedes lo escuchan, él no solamente es un artista, es un historiador, es alguien que lleva la colombianidad en su sangre, en su espíritu, en su pasión, pero además es un ser humano maravilloso, comprometido con la sociedad que lo rodea, con la tierra que lo vio nacer, y de eso quiero hablar también, Carlos, porque quisiera
no solamente que me hablaras de lo que estás haciendo a través de tu productora, ¿no? Gaira Música Local, sino también de... Con los artistas. Exacto, exacto, exacto. Pero también de La Perla, que también es un proyecto tú que conectas pues a la gente de Santa Marta, ¿no? Y lo has vuelto un proyecto sostenible. Háblame digamos, de esos dos proyectos que yo sé que hacen parte fundamental de lo que tú eres. Gracias, Patricia. Qué gran oportunidad me das, de verdad. Sí, a mí me... ah, yo terminé haciendo la música que hago por afecto, por seguir, tal vez por no perder esa familia que me enseñó a amar todo aquello. Digamos que mi familia se rompió yo siendo muy pelado y tal vez una manera de conectarme, de mantener eso unido y de no perder mi papá y de ser, fue conectado con esa música. Pero además escogí esa música en un momento muy importante de mi vida sin esperar nada a cambio y resulta que fue una explosión especial. Entonces nada, ese camino musical me ha vuelto a mostrar el territorio. Ese lugar donde nacimos, ese lugar donde mi papá como médico me llevó alguna vez a visitar a un paciente en el delta del Río Grande de la Magdalena, territorio donde nace la cumbia, de Ciénaga, donde es parte de mi familia y donde nacieron los primeros vallenatos que se fueron por el mundo. Trabajar en el barrio Pescadito, que es el barrio donde nació el Pibe, donde nació la familia de Falcao, donde nacieron los Bolaños, donde nacieron los Palacios, los Valderrama, los Caleros. Hoy trabajo en el barrio porque es la cuna del carnaval, mucho antes de que existiera Barranquilla. No sabía eso. Ujú. Porque claro, nuestro carnaval vino de Canarias y Santa Marta, como primera ciudad fundada, recibió de sus gobernadores canarios el carnaval. Cartagena, Ciénaga, antes de que existiera Barranquilla, de ahí nace el carnaval que hoy se cultiva en Barranquilla. Entonces, nada, hoy terminé trabajando en los territorios que me dieron mi cultura, con lo que he hecho mi música, eh, y a entender una situación de cosas que nos pasaron en nuestra historia, que nos llevó a que un territorio tan hermoso, tan único, te estoy hablando de la montaña más alta, no solamente en Colombia, sino en la cuenca del Caribe, la única montaña con nieve, donde habitan los pueblos mágicos de los Taironas. Estoy hablando de la desembocadura del Delta, la desembocadura del río más grande de Colombia, donde está Barranquilla, la ciudad de Shakira, pero donde están los pueblos anfibios de pescadores y cumbieros viviendo una tragedia social, una tragedia ecológica muy fuerte, muy dura, con un equipo de trabajo tratando de quitarle al narcotráfico jóvenes, niños, tratando de quitarle a la prostitución a nuestras niñas, eh, tratando de que los pescadores recobren la pesca y con ella su cultura y su identidad y no tengan que dedicarse al mototaxismo, a pelear por un litro de gasolina, cuando cultivábamos perlas, cultivábamos las perlas más hermosas, las ostras más ricas, los camarones, los cangrejos, las jaivas, las mojarras. Ese territorio mágico que debería ser el paraíso para que todo el mundo nos visitara, es un lugar de conflicto donde impera la delincuencia, donde reina la delincuencia y donde nuestra gente está expuesta a lo peor, ¿no? ¿Cómo no ser agradecidos? Claro, y estás ayudando con música, con proyectos que acompañan a Tengo estos una jóvenes. fundación, Ujú. tengo una fundación que la maneja mi cuñada Isabel Cristina, su esposo Felipe Montoya, pero mi esposa Claudia, yo, nosotros, un equipo que hoy es muy grande. Hoy te diría que en Santa Marta somos muy importantes. La gente cuenta con nosotros, la gente nos busca porque saben que trabajamos con amor y que empezamos a mostrar resultados. Hoy tú puedes ver en los pueblos palafitos de la Ciénaga Grande que no es más que la herencia de los pueblos ancestrales que vivieron sobre el agua y que han vivido sobre el agua y que nos dieron el mejor ritmo del mundo, la cumbia, ¿no? Y que no se entiende el vallenato sino como hijo de la cumbia cuando uno sabe que el río Cesar, que cuenta las historias vallenatas, es afluente del río Grande de la Magdalena. Entonces ese universo
que descubrirlo como colombiano me ha dado una fuerza para trabajar por él, ¿no? Para ser agradecido y trabajar por él. Hoy trabajo con la juventud, hoy trabajamos con las niñas en la Ciénaga, con los viejos, con todos trabajamos. Hoy tengo escuelas para los niños en Pescadito, tengo casas de protección para las niñas en la Ciénaga, hacemos casas pilotos en el manejo del agua para que la gente que vive sobre el agua tenga agua potable, los niños tengan agua potable, pero al mismo tiempo el agua que le tiramos a la Ciénaga, ese proceso es un trabajo hermosísimo de mucha gente y con muchos aliados, porque la fundación lo que ha traído a Santa Marta son aliados. Hemos traído programas que han funcionado en otras partes y que a través de la fundación hemos podido traer a Santa Marta eh, para trabajar con los semilleros. Tenemos en un barrio Pescadito donde no hemos podido construir un gimnasio, un barrio que nos ha dado futbolistas y donde siempre uno ha estado en la selección Colombia. Hoy no haya una piscina, no haya un gimnasio, no haya y estemos peleando por los niños con la delincuencia, con el microtráfico. Hay 16 escuelas de niños y niñas que hoy apoyamos. Tenemos escuela para niños, para la primera infancia. No hemos logrado hacer cosas, pero claro, en mi naturaleza y que me critica mucho mi equipo, yo nunca estoy contento porque la problemática es tan grande y a veces lo que podemos hacer sentimos que es tan poco, ¿no? Pero veo que has intervenido en muchos frentes, o sea, es algo integral. Pero ¡Qué maravilla! voy a trabajar en lugares donde la gente me reconoce como que mi papá trabajó para ellos y siempre fue un médico para ellos, siempre fue un apoyo. Es decir, voy a lugares donde quisieron a mi papá eh, y nada, seguimos haciendo eso. Qué maravilla, Carlos. Ya terminando, te quiero hacer 3 preguntas muy puntuales para 3 respuestas muy puntuales. Quiero que me digas si hay algún episodio en la vida que te dio una gran lección y cuál fue. Sí, yo le digo a mis hijos, haz el bien y no mires a quién. Parece parece una frase muy mañida, muy de lugar común, pero al final la vida me ha enseñado que quien se equivocó contigo, la vida se encarga de ponértelo al frente. Que hubo gente que se equivocó conmigo y la vida le dio una lección, que siempre procura hacer el bien porque la vida da muchas vueltas. Y el cielo y el infierno no esperes a morirte, están aquí. Cuando me he equivocado, lo he pagado aquí. Cuando he servido, me lo ha devuelto la vida aquí. Qué buena lección, porque sí, el sol alumbra para todos y uno nunca sabe cuándo la vida te vuelve a poner de frente a tus aliados, pero también a tus contradictores. ¿Hasta cuándo quieres cantar? Yo quiero cantar hasta que mi Dios me dé las fuerzas. Yo quiero cantar siempre, porque es lo que más me gusta hacer. Y todos lo disfrutamos, así que ojalá que tengas años y años de vida artística. Y mi última pregunta es, ¿qué sueño te falta por cumplir? ¿Qué hay ahí en el bucket list que tú dices, esto todavía tengo que trabajar para lograrlo, tengo que sacar el tiempo para hacerlo? Queremos ver, yo creo que comparto contigo, ver un mejor país, un país más unido. Mi ciudad con menos pobreza y valorando más todo lo que tenemos y somos. Que nuestra gente pueda tener sus sueños aquí, que ya dejemos de soñar con irnos y que el que triunfa no solo sea el que se va. Gracias, Carlos, gracias por ese mensaje. Y no sabes lo que he disfrutado esta conversación. Me quedaría horas haciéndote 1000 preguntas porque me encantaría escarbar mucho más en tu vida, en tu conocimiento, en tus experiencias, pero sé que has sido inmensamente generoso con tu tiempo con nosotros. Gracias de verdad y creo que ese es un lindísimo mensaje para cerrar el programa. Gracias, Ángela Patricia, gracias también y por la oportunidad y te felicito por toda esa carrera y bueno, por todo.
Eres maravillosa. Qué lindo, y gracias por ese cariño de siempre, porque siempre que voy a los conciertos me mencionan, me saludan, yo te persigo por todos lados y sigo disfrutando, así que no me pierdo tu último disco, no me lo perderé. Y suerte en el tour, porque bueno, ahora, cerremos con eso, porque ahora te vas de gira, ¿no? En abril te empiezas una gira en Canadá, después... Mira, el Tour al Sol, vas por por Estados Unidos y terminas en América Latina, ¿correcto? Sí, empezamos, yo creo que se va a abrir mucho porque, bueno, está llamando la atención, pero por supuesto tenía pendiente ese tour en Estados Unidos y ahí empezamos nuestro Tour al Sol, que no es más que un viaje al calor humano de nuestra gente, al calor humano de nuestra tierra, de donde nacen nuestras canciones, al calor humano de nuestra gente que está repartida por todo el mundo. Y ese viaje al sol, que va a competir con el viaje a Marte de Elon Musk. Creo que vas a llegar tú primero. Va a ser maravilloso, va a ser maravilloso. Así que volver a reencontrarnos con la familia. Claro. Con la familia que me mostró la música para sentir ese calor humano que tanta falta le hace al planeta hoy, con tanta locura y tanta cosa. Dios mío, además hacer ese recorrido, esos 30 años de tantos temas icónicos y bueno, descubrir lo nuevo. Muchísima suerte, me encontrarás gritando y saltando en alguno de tus conciertos por acá o por allá. Y bueno, de nuevo, Carlos, gracias, eres un orgullo para nosotros, o sea, tú sabes lo que representas para Colombia, yo sé que tú le has dado tanto a Colombia, espero que Colombia te haya devuelto todo ese cariño y toda esa felicidad con la que tú nos has hecho vibrar de emoción por lo que somos. Gracias de verdad. Todo me lo ha devuelto. Gracias, Ángela Patricia. Un besito. Un abrazo, un abrazo. ¿Qué pasó con lo que pasó? Sus letras son románticas, su música es pegajosa y alegre, y Carlos Vives es ante todo, como él mismo lo dijo, un latinoamericano. Y es Colombia. Es como lo escucharon, un embajador de nuestra cultura, de nuestras raíces, de nuestros ritmos e instrumentos. Su identidad musical es el Caribe, es su Santa Marta. Y ese mensaje local puede también ser universal. Por eso lo auténtico se ha convertido en un fenómeno mundial. Que sigan los éxitos para Carlos. Ahora, como nos dijo, viene el Tour al Sol, el lanzamiento de su nuevo álbum y después el documental de su vida, que protagoniza en parte su hijo, Pedro. Que viva la buena música, que ese universo de Carlos Vives se expanda para sembrar más semillas de sonidos alegres y de letras amorosas en un país agobiado por la violencia, por la pobreza, agobiado por la desigualdad. Que sus sueños se cumplan, porque serán los sueños de millones de colombianos. Ese es Carlos Vives, de Colombia para el mundo. Gracias por acompañarme una vez más en ¿Qué pasó con lo que pasó? Espero que hayan disfrutado el programa tanto como yo y los veo la próxima semana. Y les invito nuevamente a que se suscriban a mi canal por YouTube. Clic a suscribirse y ya está. Y los espero también por Spotify. Hasta la próxima. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con